En esta oportunidad quiero hablar una segunda entrega de esta serie que titulé Citas Divinas. Y los que estuvieron con nosotros el domingo antepasado pudieron escuchar la primera entrega, que era la mujer samaritana. Y ahora voy a hablar de otra cita divina que Dios tuvo, pero con un gran personaje que se llama Moisés. ¿Cuántos han escuchado de Moisés? ¿Cuántos tuvieron la bendición de tener escuela dominical de niños? De niños. Mi madre. Escuelita dominical de que entrabas y dibujabas y pintabas y que la maestra te iba llevando de historia bíblica en historia bíblica hasta con su cantito que era ad hoc a la historia, ¿no? Yo tuve esa bendición de llegar a los caminos de Dios en mi primera infancia. También tendría aproximadamente la edad de mi esposo, en la que él empezó a los 7 años aproximadamente. Y pues me sé muchos cantos muy bonitos de niños y atesoro cada enseñanza, porque cuando yo pude ya en una edad más adulta leer el Antiguo Testamento, yo me encontraba con esos preciosos tesoros que ya me habían sembrado en el corazón. Y haciendo un pequeño paréntesis, te motivo, padre, madre de familia que estás aquí, que a veces te es complicado alistar a tus hijos en la mañana, a veces hasta hay pleitos, hay molestia porque no se apuran y demás, pero no los dejes de traer. Porque como bien dijo mi esposo, tú no sabes el impacto tan profundo que puede tener en ellos el recibir una semilla. Así es que te aplaudo ese esfuerzo, mamá, que andas corriendo queriendo ser pulpo para cubrir todas las bases. Te aplaudo, papá, que apoyas y que estás ahí, porque yo sé que esa semilla dará fruto y fruto abundante. Amén. Este varón Moisés fue uno de los personajes más emblemáticos y arraigados como parte de la fe de muchos en el mundo entero, ¿verdad? De hecho, millones reclaman su legado como parte de su fe o parte de su religión. Y entre ellos estuve haciendo una pequeña indagatoria ahí, pero sabemos que los grupos más grandes religiosos en todo el planeta que creen que Moisés fue un enviado de Dios o que fue un profeta, son el judaísmo, el cristianismo y el islam entre las religiones principales. Entonces casi con esto cubres casi toda la población mundial. Todos ellos reconocen que este varón fue alguien que no se puede pasar por alto ni se puede obviar, sino que necesariamente tienes que detenerte en su vida para aprender quién es Dios. Y pues la palabra específicamente en el Nuevo Testamento vemos que Jesús muchas veces lo citó a él. Y voy a estar pidiéndole a alguien que sea muy diestro en la computadora para que me esté poniendo muchos pasajes. Entre ellos vamos a iniciar con el libro de Mateo en el capítulo 5, versículo 17 y 18. Y nos damos cuenta cómo es que Jesús, si él es que era un rabino o era un rabí o rabonai, no sé cómo diga tu Biblia en tu versión, pero era un maestro de la escritura y dice la palabra que enseñaba en las sinagogas. Y él precisamente muchas veces tocaba el tema de Moisés y también en su discusión con aquellos eruditos y aquellos que se creían sabios en la ley, ¿verdad? Y aquí vemos en este pasaje donde él dice, estamos en Mateo, amado, no tesalonicenses, nos damos cuenta de la importancia de cómo Jesús siempre mencionaba a Moisés y cómo él tuvo varias apariciones en el Nuevo Testamento aún. Muy bien. Entonces, uno de estos pasajes que a continuación vamos a ver es Mateo 17. Pero antes de ir ahí, vamos a leer dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Hay otra versión que dice, no he venido a romper la ley de Moisés. Entonces, nos damos cuenta de que Jesús hace referencia a Moisés. Después nos pasamos a Mateo 17, del 1 al 3, y tenemos una parte de la escritura que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, porque fíjense lo que sucede. Desde el versículo 17 de Mateo dice de la siguiente manera. 17 del 1 al 3, ¿verdad? Es correcto, perdón. Tenías razón, hijo. 17 del 1 al 3 dice así: 6 días después Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron
como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Hasta ahí lo vamos a dejar. Sucedió este episodio tan insólito, paranormal, fuera de lo común, místico, no sé cómo tú le quieres llamar, pero Jesús se llevó a estos discípulos y dice que ellos vieron con sus propios ojos cómo es que Jesús se transfiguró delante de ellos y dice que de pronto estaba hablando con Moisés y con Elías. Y fue cuando ellos le proponen hacer las enramadas para que ellos duerman y demás. Conocemos la historia. Pero lo que voy es cómo es que Jesús hablaba con Moisés. Vamos a ir también al capítulo 1:17 de Juan. Y dice de la siguiente manera, habla acerca precisamente de cuando el verbo se hace carne, ¿verdad? Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Nuevamente, la ley fue dada por medio de ¿quién? Y la gracia por Jesús. Y por último terminamos este paseo por el Nuevo Testamento viendo a Moisés en el capítulo 5 de Juan, 5:45. Y vemos cómo es que Jesús nuevamente hace referencia a Moisés. Dice, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creen a sus escritos, ¿cómo creerán a mis palabras? Entonces, si tú has leído la palabra en los primeros 5 libros de la Biblia, donde viene todo ese éxodo del pueblo de Israel, dice Jesús que Moisés escribió de él, que hay una correlación y hay una relación muy profunda entre la ley y la gracia. Entonces, ¿quién es este Moisés? O sea, ¿cuál es su historia? ¿Quién fue? ¿Qué lo hizo tan relevante? Porque a lo mejor lo has escuchado Moisés, sí, pero a veces no tenemos todo el contexto. La palabra nos narra en el Génesis su origen y su contexto de nacimiento. Dice la palabra que él nació en medio de una persecución de niños varones, ¿se acuerdan? Él estaba en esa situación, su madre, María, dice que lo dio a luz cuando se había hecho un edicto del rey, del faraón en este caso, donde él decía, maten a todos los niños varones. Habló con todas las parteras hebreas y les dijo, cada que nazca un niño lo tienen que matar. Entonces, imagínate esa encomienda, que tú eres alguien que ayuda a otras a dar a luz y que te haya dado esa orden el rey. Pues es bastante complejo, complicado, triste, de decir la verdad, ya no estoy ofreciendo mi servicio de partera porque no me animo a hacer eso. Y dice la palabra que estas parteras no obedecieron a la voz del faraón y que muchas veces tenían hasta que mentir porque decían, no, es que no nació bien o nació muerto, etcétera. Pero ellos no se animaban a levantar su mano contra los niños hebreos. Y entre esa generación de niños llegó Moisés a este mundo. Él era hebreo, vivía con una familia radicada en Egipto y esa familia era esclavo. Ese es el contexto. Nació en tiempo de persecución, nació en una familia que vivía como esclava en Egipto. Desde ahí ya empezamos mal, dijera alguien, ¿no? Si alguien quiere de alguna manera crear a alguien con mentalidad de campeón y de gigante y de conquistador, pues obviamente no lo pondría en un contexto tan conflictivo como nacer en esas circunstancias. Pero nuevamente la lógica de Dios, que nunca está completamente de acuerdo con la nuestra, ¿verdad? Sino más de las veces es completamente contraria. Otro punto importante de Moisés es que fue creado en la cuna de la cultura, en el país más poderoso de su tiempo, en Egipto. Recordemos qué sucede cuando María ya no puede ocultar los llantos del bebé porque ya es un bebé cada vez más grande, cada vez más fuerte, y sabe que en cualquier momento le van a tocar a la puerta esos guardias egipcios y la van a descubrir con un niño varón que no tenía legalmente por qué estar vivo. Entonces ella, en su desesperación de madre, se puso creativa y dijo, ¿qué hago con mi bebé? Y ya sabemos, dice que calafateó una canasta, o sea, la impermeabilizó y puso al bebé ahí.
Y sucede divinamente que en ese momento dice que la hija del faraón estaba bañándose en el río y ve a aquel bebé tan hermoso y dice, este es un niño de los hebreos, es hermoso. Y ella lo acogió como si fuese su propio hijo y lo crió, ¿verdad? Entonces, como resultado de ser rescatado por la hija de Faraón, pues tuvo una educación de realeza, tuvo abundancia, tuvo rango y autoridad, pero aún así su corazón se dolía por su pueblo. Yo no sé de qué manera él se enteró que él era hebreo de nacimiento. Yo no sé si cuando su madre platicaba con él o lo creaba o le contaba algún relato en la noche antes de dormir, le dijo, a lo mejor veladamente le daba a entender cosas. Pero dice la escritura y registra un evento en el cual Moisés está siendo testigo de un atropello, de un abuso muy grande de un guardia sobre un esclavo hebreo. Y dice que él no soportó más esa injusticia y que él golpea a este hombre y lo mata. Yo no sé si le dio un mal golpe, el otro se desnucó, no sabemos, pero el caso es que termina en un asesinato. Entonces, ¿qué hace Moisés? Aún y con todo su bagaje y siendo el príncipe, a lo mejor para gusto de algunos ilegítimo porque no era de la línea sanguínea, pero había sido creado de la mejor manera y en los mejores banquetes y a la mesa del rey todo el tiempo, a la mesa del faraón. Dice que lo que él hace es que él se convierte en un fugitivo, huye, porque varios guardias egipcios vieron ese acto y fueron obviamente a avisarle al faraón. Entonces, cuando el faraón se da cuenta de esa inclinación, se da cuenta que su corazón no es leal, ¿verdad? A lo que él fue educado. Entonces, ¿qué sucede? Él empieza a huir y en su huida se registra un encuentro con Dios. Dice la palabra que después de mucho tiempo de caminar por esos desiertos, Egipto no es un desierto, el desierto de Egipto no es un desierto para jugar, ni para tomarlo en poco. Es un desierto que abre sus fauces para mucha gente y mucha gente puede morir en ese desierto por sus altas temperaturas. Mas, sin embargo, él logra de alguna manera llegar a algún lugar donde había gente. Y dice la escritura que llegó a ese lugar y entonces él pudo encontrar un lugar donde ayudar a pastorear ovejas. ¿Hasta aquí me siguen? Ok. Sucede que en una de esas expediciones que él tenía con las ovejas o esos paseos que él las llevaba a pastar, dice la escritura que él vio a lo lejos una zarza. Era como un arbusto. Era un arbusto, dice que se estaba quemando. Sabemos que cuando hay mucho sol y las ramas están muy secas, eso sucede, ¿no? Y por eso muchas veces hay incendios forestales y así. Entonces, a lo mejor de pronto para él, siendo un pastor experimentado y que vivió en el desierto mucho tiempo, de pronto no era tan relevante. Pero lo que a él le llamó la atención es que esa zarza no dejaba de arder. Tú sabes que una rama seca inmediatamente se consume y se acabó, pero seguía ardiendo como una llama fuerte. Dice la escritura que él se acerca a ese lugar y que escucha una voz y le dice: Moisés, quítate tus sandalias porque el lugar que estás pisando es un lugar santo. La palabra nos narra en Génesis 3 y 4 este impresionante encuentro. Y voy a ver algunos versículos del capítulo 3 para que tú y yo los leamos y podamos llegar a ese punto al cual yo te quiero llevar. Importante reconocer que la cita que Dios estableció con Moisés, ni Moisés la sabía. ¿Cuántas veces Dios te ha dado citas que tú no sabías que tenías con Él? Yo no sé cuál haya sido tu momento de encuentro con Dios. A lo mejor aceptaste la invitación de alguien a venir a la iglesia. A lo mejor una persona te habló del Señor y tú pensabas que simplemente ibas a platicar. Mas, sin embargo, después te diste cuenta que ese evento fue un parteaguas en tu vida. A eso le podemos llamar una cita divina. Génesis 3, del 1 al 5, nos regresamos un poquito más. Y dice la palabra: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Quisiera que bajaran un poquito la voz. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Amén. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, porque ¿por qué causa la zarza no se quema?
Y viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Ese es el encuentro que Dios tiene con Moisés. Después nos damos cuenta en el versículo 7 al 10, vamos a leer un poquito más ahí. El Señor se presenta con él y todo. Y luego le dice el Señor: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí. El clamor que ha hecho, ido delante de Dios. ¿Cuántos han clamado a Dios? Y saben que Él los ha escuchado. Saben que ese clamor ha hecho una diferencia. Saben que ese clamor ha cambiado el curso natural de las cosas. Una situación iba directo al desastre, pero tú clamaste y el Señor hizo una bifurcación ahí y se libró esa situación. Porque esa es la capacidad que tiene un clamor. Así es que nunca subestimes una oración sentida delante de Dios. Entonces el Señor le narra ahí que él ha visto la opresión, pero en el versículo 10 le dice: ve por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Hasta ahí va todo bien. Moisés llega, que escucha una voz en la zarza, sentía que estaba en otras realidades. ¿Y en qué universo estoy? Porque estoy hablando con una llama encendida. Y entonces, no conforme con eso, la voz, o sea, él reconocía que era el Dios Todopoderoso, le hace una encomienda y la vemos aquí. Ve a Faraón y dile que libere a mi pueblo. Ve a Egipto porque su clamor ha subido delante de mí. Pero inmediatamente después vemos la respuesta de Moisés en el versículo 11 y le dice: ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Cuántas veces te han dado una palabra a ti? Y dices tú: no, se nota que este pastor, este profeta, este ministro ni me conoce. Y si me conociera no me diera esa palabra. Recuerdo unos amigos que ahora sirven como pastores, que ellos estaban en una etapa muy difícil de su vida matrimonial, y él estaba incluso hasta incursionando en drogadicción, lo que nunca en su vida había sido una persona criada bien, con su familia, todo. Y él empezó a incursionar hasta en adicciones. Cosas se empezaron a perder de su casa. Ahorros que tenía la esposa se empezaron a perder y ella no se explicaba, porque jamás en la vida se iba a imaginar que era su esposo que estaba drogándose. Es como si tu familia está bien y de la nada tu esposo empieza a hacer eso y tú nunca lo has hecho. Y después de años de matrimonio, ya con todos sus hijos y todo. Entonces ellos estaban viviendo esa situación terrible, mas sin embargo, él a veces todavía iba a la iglesia con ella. Y dicen ellos, narran que cuando llegaron a una reunión, ¿cuántos les ha tocado que Dios les dé palabra a través de un varón de Dios? Amén. Dice que llegaron a una reunión y había profeta en la casa. Y dice que ese profeta les dijo: el Señor los va a usar como pastores, como restauradores de familias y todo. Y este varón en su interior se rió, como le pasó a Saraí cuando le dijeron: en un año abrazarás un hijo, ¿no? Dijo: si supiera si fuera profeta, no me diera esa palabra, porque ni mi esposa sabe lo que yo ando haciendo. Y seguramente voy a ser pastor. Ya quisiera dejar las adicciones, menos ser pastor. Eso él pensó. Entonces, a partir de esa palabra, empezaron a suceder una serie de eventos. Y para no hacerte tan larga la narración, ellos ahora sirven al Señor como pastores. Tienen una iglesia bien avivada en Dios y han producido muchos hijos para el reino de Dios. Entonces, es exactamente lo que le pasó a Moisés. Él dijo: ¿y quién soy yo para semejante tarea? Cuando Dios te da una palabra, va a ser una palabra que te va a hacer temblar, porque vas a decir: no, eso yo no lo puedo hacer. Si no te da una palabra que te hace temblar y te hace dudar de la capacidad que tienes para hacerlo, a lo mejor no te la dio Dios, a lo mejor es un sueño tuyo. Porque los planes y las encomiendas de Dios siempre te hacen dudar de que realmente puedas hacer eso. Entonces, ¿quién soy yo para semejante tarea? Entonces, una cosa le podemos acreditar o dar crédito a Moisés, es que no era una persona arrogante, ¿verdad?
En ningún momento dijo, ay, qué bueno has dado con la persona indicada, porque yo justamente de ahí salí, fíjate, y me conocen todos, mi hermano, el faraón, pues mi padrastro, como quien dice mi abuelo, y no. O sea, si alguien tenía esas conexiones era él, pero él nunca se jactó como para decir, qué bueno, si a alguien se lo ibas a dar esa encomienda, era a mí. No, él dijo, ¿quién soy yo para semejante tarea? Y continúan algunas excusas en el capítulo 4, en el versículo 1, y luego nos brincamos al versículo 10 de ese capítulo. Dice, entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no se te ha parecido Jehová. El versículo 10 dice de la siguiente manera, él sigue hablando y el Señor en cada excusa que él le daba una respuesta. El versículo 10 dice de la siguiente manera, entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en palabra y torpe de lengua. Se cree y se presume que este varón era tartamudo, ¿verdad? Era una persona que no tenía facilidad de palabra. ¿Cuántos hemos dicho, yo cómo voy a predicar del Señor si no hablo ni lo normal, lo hablo bien, menos voy a andar hablando de la palabra? ¿Y qué tal si me preguntan y no sé? Y empezamos con esas dudas. Mas sin embargo, me da paz saber que Moisés, siendo un hombre tan regular y tan ordinario aparentemente como tú y como yo, tenía las mismas luchas. La diferencia es que Moisés supo sobreponerse a sus temores y tomarse completamente de la mano de Dios. Amén. Versículos 13 y 14 dice otra excusa. Ay Señor, dijo Moisés, envíate, ruego, por medio del que debes enviar. Esa versión, a ver, pónmela en otra versión, la NTV, mijo, por favor. En el versículo 13, por favor. Pero Moisés suplicó de nuevo, te ruego, Señor, envía a cualquier otro. ¿Cuántas veces el Señor nos ha mandado? Ay, Señor, ¿y a mí por qué? Envía a la fulanita, envía al otro. Yo ya he hecho esto y he hecho lo otro, pero el Señor dice, ya era como la cuarta, quinta excusa, ¿no? Y le dice el Señor, entonces el Señor se enojó con Moisés. Hasta ahí la quiero dejar. ¿Cuántas veces, amados, hemos tenido excusas para cumplir con lo que Dios nos ha mandado? A veces tenemos temores, a veces no queremos comprometer nuestra imagen pública o el de los 10 seguidores que tenemos, subiendo un versículo, declarando nuestra fe abiertamente en todas las plataformas posibles, porque quizá haya alguno ahí que pueda ser impactado con mi humilde testimonio, pero si yo puedo rescatar a uno del fuego del infierno, seré muy feliz. Amén. Y entonces, ¿qué sucede? Que tenemos temores y tenemos dudas y estamos llenos de una maraña de cosas en nuestra mente y en nuestro corazón, pero no rendimos al Señor esos temores. El Señor te ha dado una palabra y muchas veces llegamos a cansar al Señor con nuestras excusas, con nuestros predicamentos, con nuestras objeciones, con nuestros argumentos de por qué no soy la persona indicada. Y yo sé que esta palabra es para más de uno de los que están aquí, porque estamos a tiempo, amados. Mientras hay vida hay que, pero tampoco no abuses, porque el tiempo no para, el reloj no para, los años no paran de correr. Ya estamos llegando a la etapa en la cual queremos en nuestros pasteles de cumpleaños una velita de signo de interrogación, o así nomás simbólico, y si no le ponga nada, puro feliz cumpleaños. Entonces, ¿qué sucede, mis amados? Que nuestro tiempo está pasando sobre la tierra y que hay una encomienda que el cielo te hizo a ti y me hizo a mí. Pero más sin embargo, a pesar de que muchas veces ofendemos y molestamos y contristamos al Espíritu Santo porque nos dice una y otra vez lo que hay que hacer y no lo hacemos, aún así el Señor es paciente con nosotros. Como dice la palabra en 2 de Pedro 3:9, que nos tiene tanto amor y tanta misericordia. ¿Cuántos padres son pacientes con sus hijos aquí? Hay unos que tienen un nivel de tolerancia bastante amplio, hasta el punto que los que están alrededor ya quieren nalguear al chamaco. Y hay otros que a la primera de cambio se dejan ir con todo.
Solo el Espíritu Santo nos da ese equilibrio, ¿no? En realidad, dice, no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido, sino que todos se arrepientan. Voltea con tu hermano y dile, el Señor es paciente contigo, pero no abuses, dile. El Señor es paciente con nosotros, pero ha llegado el tiempo y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. Amén. Entonces, qué importante es reconocer esto. Vemos que ese punto de Moisés con tantas excusas e incredulidad produjeron el enojo de Dios. Yo no quiero que Dios esté enojado conmigo. Si cuando siento que está en su misericordia, a veces ando batallando, ahora enojado, imagínense que el Dios se enoje contigo, pues todo te sale mal. Y aparte de eso, mi amado, llega un punto en que tú aprendes a amar la presencia de Dios, que tú puedes reconocer cuando el Señor está contristado contigo. Tú sabes que traes un pendiente ahí. Es como cuando tienes una fricción con tu cónyuge, con tu hijo, con un amigo, con un colaborador del trabajo, con quien sea, y sientes esa incomodidad, sientes esa tensión, sientes como que, y traes ahí. Pero, ¿qué sucede? El Señor dice que es paciente, porque no quiere destruirnos, sino que quiere que todos se arrepientan. Muchas veces aplicamos este pasaje a que gente que no ha conocido de Jesús venga y que se arrepienta, sí, pero también es para la iglesia, porque muchas veces nosotros también, el Señor tiene que aplicar una paciencia infinita para que nosotros podamos llegar al punto de no ser destruidos. ¿Sabes que tenemos un adversario que su segundo nombre es el acusador? Satanás, alias el acusador de los hermanos. No sé si alguien de ustedes tuvo un hermano que era bien, perdón la expresión a mis televidentes, que era bien chismoso, bien mitotero. Decía, ay, siempre en cada familia hay uno, yo creo, ¿no? De que, ay, estaba haciendo que mira, mamá. Y el chamaquí, uy, qué enfadoso siempre es. Pues Satanás es reforzado, se ha recargado. Dice la palabra que él siempre nos está acusando con Dios. Y Satanás sabe que también tú tienes un propósito, sabe perfectamente tu asignación, tu llamado, tus dones disponibles, desde cuándo está esperando Dios que empieces. Todo eso sabe, porque en el mundo espiritual eso se lee muy fácil. Y entonces, ¿qué sucede? De cuando en cuando, dice la Escritura, como lo podemos ver en Job, dice que vinieron todos los hijos de Dios al trono de Dios, ¿verdad, Manuelito? Y entre ellos, ¿quién iba? Satanás, alias el acusador. Y empezó a acusar al Job porque ya le caía gordo, porque era tan perfecto. Entonces, qué suave que le caigas gordo al diablo porque eres perfecto, ¿no? Pero en la mayoría de todos nuestros casos, yo la primera no creo que sea eso, el diálogo que él tenga. Entonces dice que llega y empieza a acusar. Así es con nosotros. Fulanito de tal, y le has dado este llamado, conoce el propósito, lo has pasado por procesos terribles de llanto y de quebranto, te ha hecho promesas, te ha hecho pactos, te ha dicho, ahora sí, Señor, lo voy a hacer con todo mi corazón, perdóname si me sacas de esta situación. Y míralo tan campante, no he hecho nada. Yo aquí estoy listo para ejecutar tu juicio, Señor, a la orden. Entonces, mis amados, tenemos que nosotros siempre ser conscientes de que delante de nosotros hay un reto que cumplir. Delante de nosotros hay hábitos que no nos están haciendo avanzar en Dios, sino que nos están haciendo retroceder, que tenemos que rendir delante de Dios. Entonces tú y yo tenemos tareas y encomiendas que el Señor nos ha encargado, pero muchas veces quedan enterradas bajo la pila de excusas e incredulidad que tenemos. Vamos a leer Efesios 2:10. Efesios 2:10, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Entonces, ¿para qué nos hizo nuevos en Cristo? Para que hagamos, dice, las cosas buenas o las buenas obras que preparó de antemano o que preparó tiempo atrás. Desde antes que tú vinieras, que aceptaras a Jesús, el Señor ya te tenía listas unas tareas. Ya te tenía listas unas buenas obras en las que ibas a caminar. Y cuando eres obediente y caminas en esas buenas obras, no hay placer, ni plenitud, ni gozo más grande. La verdad te sientes la persona más feliz. Porque sabes que estás alineado con el corazón de Dios y que Dios está sonriendo, que está contento contigo. Es como cuando tú querías satisfacer o complacer, pudiéramos decir,
a tus padres biológicos y que un padre o tu madre te decían, muy bien, hijo, felicidades, o que se veía contento, contenta, tú te sentías el más feliz, ¿no? El niño más pleno. Así sucede cuando tú y yo decidimos hacer la voluntad de Dios y caminar en esos buenos propósitos y en esos planes. Yo creo que sería bueno que incluyeras en tu lista de oración, decirle, Señor, ¿cuáles son esas buenas obras que preparaste de antemano que me falta caminar en ellas? Porque yo las quiero conocer. Quiero conocer el placer inefable que es llenar tu corazón de alegría porque estoy haciendo las obras que me habías encargado. Quiero que tú te sientas feliz de ver que yo he podido aprovechar, a echar mano de esa salvación, no solamente para mi propio beneficio, para mi unidad familiar, para cosas personales, sino para realmente llevar a cabo esas obras para las cuales me preparaste de antemano. Y esa preparación tiene con ella todo lo que has vivido. Todo lo que has vivido, bueno o malo, te ha llevado hasta aquí. Todo lo que has vivido, bueno o malo, te ha formado en la persona que eres y en el carácter que el Señor te está dando. Recordemos que el pueblo de Israel hizo un trayecto de 40 años que podía haberse cumplido en meses, dicen algunos estudiosos, pero el Señor no les podía dar la tierra prometida porque ellos habían salido de Egipto, pero Egipto no había salido de su corazón. Dios muchas veces te está preparando para la tierra prometida y te quiere dar todo eso que tú anhelas. Es lo mismo que Dios quiere para ti: bendición, prosperidad, gozo, éxito. Todo eso quiere el Señor para ti. Pero ¿qué sucede? Que a veces si nos lo da así como estamos, se lo vamos a acreditar a nuestra inteligencia, a mis conectas, a lo que yo, al yo-yo. Nos vamos a jactar. Y lo que el Señor quiere es que tú y yo lleguemos a un punto en nuestra vida donde podamos decir, Señor, todo te lo debo a ti. Si acaso gano alguna fama, la llevaré a la cima del Calvario, dice ese hermoso himno. Moisés se sobrepuso a sus temores y caminó en obediencia con Dios, y eso cambió el destino de toda una nación. Que tú te sobrepongas a tus temores y empieces a caminar con Dios, no sabes a cuántas personas puede impactar. Y en esta hora ponte de pie. Vamos a terminar este tiempo con esta reflexión. ¿Cuáles son los temores y cuáles son las situaciones que me están limitando de realmente darle al Señor lo que es de Él? Caminar en obediencia al Señor trastorna nuestro entorno, convirtiéndolo en libertad. Hay poder de Dios liberado por nuestra obediencia. El poder de Dios se libera con tu obediencia. Muchas veces queremos ver la mano de Dios, el poder de Dios en nuestra familia, pero hay áreas que el Espíritu Santo nos ha estado demandando y no hemos querido caminar en obediencia en ellas. Entonces, le pedimos al Señor que trastorne nuestro entorno a través de nuestra obediencia. No hay otra manera. ¿Qué es lo que Dios te está mostrando? ¿Qué es lo que Dios te está demandando que aún no le crees? Yo sé que cada uno de ustedes, amados, ha venido aquí por una cita de Dios. Volvemos a esa frasecita divina, donde el Señor te hace hacer memoria de aquellas promesas, de aquellos pactos y de aquellas palabras que el Señor te ha dado a través de sus siervos o de su propia palabra escrita, donde tú y yo sabemos que hay mucho por hacer y que muchas veces hemos llegado a estadios de nuestra vida en donde hay un cansancio, donde hay un desánimo, donde hay una fatiga crónica y donde decimos, pues con que vaya a la iglesia cada tanto, dense por bien pagado porque acomodando la verdad, ¿qué voy a andar planeando para el futuro? Lo que quiero es vivir. Y sucede eso, amados. Pero en esta hora, en el nombre de Jesús, yo vengo declarando nuevas fuerzas sobre ti. Nuevas fuerzas sobre ese espíritu que en un tiempo le sirvió, le adoró y le cantó, hizo todo con aquella fe, con aquella devoción. Se puede lograr. Y yo creo que tú y yo, si algo podemos pedir para este año, más que un proyecto, un propósito de año nuevo, sería una petición. Y esa es, Señor, vuélveme al primer amor. Vuélveme, Señor, a ese tiempo donde yo te adoraba sin condiciones, donde yo me entregué a ti sin condiciones. Y si no has llegado a ese punto, mi amado, no tengas temor, estás en el lugar correcto. El Señor seguirá trabajando en tu vida y en mi vida, amén.